28 de octubre, 8 de la noche, vamos a dar inicio a la grabación de la clase de hoy, en el turno de 8 a 10 de la noche, siendo miércoles 28 de octubre del 2020. Nuestro curso, el curso de auditoría financiera, para lo cual mostramos el sílabus. Prácticamente nosotros estamos en esta unidad 1, donde hemos podido ver antecedentes de la auditoría ética profesional, que la vamos a tocar hoy día de hoy. Hemos visto tipos de auditoría y las etapas de la auditoría. El día de hoy hemos dejado el tema de la ética profesional para el final porque tiene varias partes. Hemos iniciado la clase anterior con unas diapositivas donde hablábamos sobre las normas de auditoría generalmente aceptadas, que son las NAGAS, y las normas de auditoría gubernamentales, que son las NAGUS, ¿no es cierto? En la próxima clase vamos a hablar de las NIAS, que son las normas internacionales de auditoría. Habíamos dicho también de que estas normas existen para el contador público, ¿no? De inicio, y este origen de las NAGAS tenía un origen americano. Estaba en el Instituto Americano de Contadores Públicos de los Estados Unidos de América en 1948. Después, en un congreso, fueron aprobadas en 1968 y posteriormente fueron ratificadas en 1971. Aquí es donde se origina todo el tema de la auditoría, ¿no? Porque después de estas normas de auditoría generalmente aceptadas ya llegan a definirse con un contexto más firme, donde se dice que las normas de auditoría generalmente aceptadas ya son las pautas que deben observarse en la ejecución de los trabajos profesionales de auditoría. Constituyen estándares o medidas de calidad, tanto de las cualidades del auditor como de su trabajo y de su informe o dictamen. Esta pregunta va a venir en el examen, por ejemplo, ¿cuál es el concepto de NAGAS? ¿No es cierto? Listo, para ello estas normas se dividían en tres: las normas personales o generales, las normas relativas a la ejecución del trabajo en campo y las normas de preparación del informe. Comenzamos a tocar cada una de las normas en la clase anterior, donde se podía plasmar la independencia de criterio entre uno de ellos y Buenas noches, profesora. Buenas noches. Ok, y las normas generales o personales que se encuentran en el entrenamiento técnico y capacidad profesional, donde la auditoría debe ser efectuada por el personal que tiene el entrenamiento técnico y pericia como auditor. Eso era uno de los requisitos para la primera norma general. Se explicaron la independencia de criterio, como estábamos hablando, que en todos los asuntos debería ser el auditor totalmente independiente en su criterio, y la independencia puede concebirse como la libertad profesional que le asiste al auditor, ¿no es cierto? Eso es básico. Las normas de auditoría generalmente aceptadas tenían una vigencia, y esta era un poco las bases legales donde se sostenían. Una de las principales era el Código de Ética del Contador Público, ¿sí? Después vimos también estas NAGAS. La tercera NAGA del tema personal se dirigía al cuidado y diligencia profesional, que se debía ejercer con esmero profesional, ejecución de la auditoría y en la preparación del dictamen. O sea, como verán, las normas personales y generales eran más orientadas al tema del lado ético. Después estaban las normas relativas a la ejecución del trabajo, que se debía de hacer con el planeamiento y elaboración del informe debido, que el propósito principal de este grupo de normas se orientaba a que el auditor obtenga la evidencia suficiente para comprobar si estos estados financieros eran confiables o no. Este planeamiento de supervisión debía ser previsto en todo caso, y debería ser planificado apropiadamente, dice. Y el trabajo de los asistentes del auditor, si los hay,
debe ser debidamente supervisado, ¿no? Y hablaba sobre el tema de la planificación y la supervisión de este trabajo. En cuanto al estudio de evaluación del control interno, debería estudiarse y evaluarse apropiadamente la estructura del control interno de la empresa cuyos estados financieros se encontraban sujetos a la auditoría. Claro, obviamente antes de empezar la evaluación tenía que adentrarse en el estudio de la empresa como caso, ¿no? Y después, cuando ya estaba adentrado y profundizado en el tema, recién podía aplicarse la evaluación del trabajo. Tenía que recogerse la evidencia suficiente y competente al tema que se estaba indagando, ¿no es cierto? Debe obtenerse evidencia, competencia suficiente mediante la inspección, mediante técnicas como inspección, observación, indagación y confirmación para proveer que realmente era una situación razonable lo que se estaba viviendo, ¿no? O sea, mejor dicho, la evidencia era, debe ser un conjunto de hechos donde se puedan comprobar suficientemente que esos hechos son competentes y pertinentes para sustentar esa conclusión. O sea, en otras palabras, no se podía tener simplemente dichos, sino que tenía que existir una evidencia física, comprobada y competente, perteneciente a ese tema, ¿no es cierto? O a los temas que vayan a ser sujetos a una conclusión adversa, en todo caso, ¿no? La evidencia será suficiente cuando los resultados de una o varias pruebas aseguran la certeza moral de que esos hechos a probarse están para corregir, ¿o no? Entonces, toda esa evidencia tiene que ser no solamente suficiente, sino la correspondientemente al caso, ¿ya? Entre las clases de evidencia que obtenía el auditor teníamos estas: evidencia sobre el control interno del sistema de contabilidad, evidencia física, documentaria, libros diarios, mayores, análisis globales, cálculos independientes, evidencias circunstanciales, acontecimientos o hechos posteriores, decía, ¿no? O sea, evidencias en sí comprobadas, ¿no? Después también vimos la clase anterior sobre, dentro de este cuadro, normas para la preparación del informe, ¿no? Seguimos en las nagas, ¿no? Estamos haciendo un repaso de la clase anterior debido a que todavía faltan bastantes alumnos que entrar, ¿no? Porque no ingresan, ¿ya? Y la clase de hoy es demasiado importante para poder empezarla sin ellos, ¿ya? Listo, entonces vamos a seguir haciendo un repaso sobre la clase anterior. Referente a las normas para la preparación del informe, estas regulan la última fase del proceso de auditoría. Es la última fase del proceso de auditoría, que es la elaboración del informe, y el auditor debe haber acumulado ya toda la información suficiente y las evidencias suficientes debidamente respaldadas en sus papeles de trabajo. Estas normas de preparación del informe se tienen que hacer de acuerdo a y en aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿no es cierto? Este dictamen debe expresar si los estados financieros finalmente están presentados de acuerdo a estos principios de contabilidad generalmente aceptados. Estos principios son adoptados como guías y como fundamento en lo relacionado a la contabilidad. De acuerdo a ello es que se tiene que elaborar los estados financieros. Sí, aló. Aló. ¿Sí? ¿Alguien me quiere hablar? Ah, ok. Pensé que alguien quería hablar. Listo. Continuamos entonces con el repaso de la clase anterior, ¿no? Dando un poco pie a que puedan ingresar y repasando la base. Esta va a ser la base de la clase de hoy. ¿Ya? Entonces, las normas de preparación del informe tenían que hacerse en base se realizaban alternativas de opinión para su dictamen, ¿no? Hay cuatro alternativas, ¿no? Tiene que haber o es una opinión limpia o sin salvedades, o es una opinión con salvedades o calificada, se llama, ¿no? O es una opinión adversa o negativa, o finalmente abstención de opinar es cuando todo está recontra mal, ¿no? ¿Ya? Y hay muchas salvedades. El Sistema Nacional de Control, también vimos en la clase anterior, tiene por objetivo la evaluación periódica de los resultados de la gestión pública y del ejercicio de las funciones de los servidores funcionarios, ¿no? Por eso es que nosotros, la auditoría financiera que se hace a los órganos, en este caso de las entidades públicas,
sirve justamente para poder ayudar al Sistema Nacional de Control a que estas leyes se cumplan, de ejecución del presupuesto en todo caso, ¿no? Y acá viene un repaso de lo que era la Contraloría, sus funciones, porque ya lo hemos visto en la clase anterior qué es la Contraloría y cuáles son sus funciones. Y era para poder aprovechar que decíamos que la Contraloría General de la República se basa en las NAGAs, como vemos ahí, en las normas internacionales de auditoría, las NIAs, que es la siguiente clase, las normas de auditoría gubernamentales, las NAGUS, ¿no? Y adoptándolos obviamente a la ley de control, ¿no? El Sistema Nacional de Control y el ámbito que nos corresponde. Existe un manual de auditoría gubernamental, que también lo vamos a ver la clase que viene, al igual que las NIAs, ¿ok? Y con lo cual estas herramientas son las que tiene la Contraloría para ejecutar las auditorías mediante las sociedades auditoras, ¿no? Bueno, estas son así como contribuyen las NAGUS a las auditorías, que sean evaluaciones imparciales, objetivas y confiables. Siempre en el marco de las normas, de los principios, de los valores y finalmente de la ética. Estas NAGUS son de cumplimiento obligatorio y aplicación indispensable. Para los auditores de la Contraloría General de la República, de los órganos de la auditoría interna y de las entidades sujetas al Sistema Nacional de Control y de las sociedades auditoras cuando sean designadas para efectuar auditorías gubernamentales. Un tema claro, ¿no? O sea, a ver, la contabilidad pública, si bien es cierto, es monitoreada o supervisada por, sabemos, ¿no? Por el Sistema Nacional de Control, por el Sistema Nacional de Control, con el Consejo Normativo de la Contabilidad, y eso está debajo del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿cierto? Porque existe el Contralor de la Nación, el Contador el Contador de la Nación, que está en el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿correcto? Por ende, entonces, ese es el tema público. Pero en el tema privado, también estamos ahí, ¿no? O sea, sabemos muy bien de que a nosotros nos regenta el ente supervisor, el monitoreo estamos bajo el Sistema Nacional de Control, ¿ya? Bajo el Sistema Nacional de Control, bajo el Consejo Normativo, bajo el Ministerio de Economía y Finanzas y debajo del órgano, las normas establecidas por este ente. Y el Contador de la Nación es el que dirige en todo caso no solamente la actividad contable de la parte pública, sino también nos regenta la parte privada, ¿sí? Eso es el tema normativo en la parte contable, por ahí viene el tema. Por eso es que cuando hablan de los órganos de auditoría interna de las entidades sujetas al Sistema Nacional de Control, involucra a todo, actividad pública y privada, ¿no? Entonces quiere decir entonces que las normas de auditoría gubernamentales no solamente te van a regir para el tema público, sino también para el tema privado, ¿no? Igual que las NAGAS, igual que las NIAs, ¿no? Entonces tenemos las NAGAS, las NIAs y las NAGUS, ¿ya? Bueno, acá es un resumen de lo que es una auditoría gubernamental, que es el resumen de todo lo que hemos hecho, ¿no? Eso lo vimos en la clase anterior. Y la clasificación de las NAGUS por temas. Eso fue lo que vimos nosotros. Y acá eran unos cuadros estadísticos. Qué significaba la NAGU 1, ¿no? Y qué significaba en sí, textualmente, una NAGU, ¿no? Entonces una NAGU es las normas que conforman este grupo relacionado con cualidades y calificaciones del auditor y la calidad de su trabajo, ¿no? Por ejemplo, la NAGU 2 están relacionadas a la planificación de la autoría gubernamental. Este grupo de normas tiene por objeto establecer los criterios técnicos generales que permitan una apropiada planificación de la auditoría en entidades sujetas al Sistema Nacional de Control. Las normas que se presentan en los acápites siguientes se refiere a la planificación general, específica, programa de auditoría y archivo permanente, ¿no? Esta es la NAGU 2. La NAGU 1 eran las normas generales. Después tenemos a la NAGU 3, normas relativas a la ejecución de la auditoría gubernamental. Este grupo está integrado esencialmente por normas utilizadas en la realización de la auditoría. Tiene el propósito de que las pruebas y demás procedimientos que se seleccionen según el criterio profesional del auditor sean apropiados en las circunstancias para cumplir los objetivos de cada auditoría. Ok, bueno, y en medio de estas NAGUs, o sea, el NAGU 1, NAGU 2, NAGU 3, hay otras NAGUs, ¿no? Internas.
Tenemos al grupo 4 de las normas relativas al informe de auditoría gubernamental, las NAGUS 4, que tenía que ver con los criterios técnicos para el contenido, elaboración y presentación del informe de auditoría gubernamental. Y la NAGU 4.5, que es el informe especial, que es la ejecución del trabajo de auditoría, se evidencia indicios razonables de comisión del delito en cautela de los intereses del Estado. A eso ya vamos entrando al tema de la ética, ¿no? El auditor, sin prejuicio de la continuidad del respectivo examen, debe emitir con la celeridad del caso un informe especial con el respectivo sustento técnico y legal para que se efectúen las acciones pertinentes en forma inmediata en las instancias correspondientes. Y acá comenzamos, ¿no? Con el Código de Ética del Auditor Gubernamental del Perú, por ejemplo. Aquí vamos a parar, vamos a quedarnos aquí, y aquí es donde nos quedamos la clase anterior, ¿sí? ¿Y por qué nos hemos quedado en la clase anterior ahí? Porque teníamos que primero hablar sobre el tema, primero afirmar cómo es que el proceso de auditoría nos lleva a tener, de auditoría financiera nos llega a hablar sobre ética, ¿no es cierto? A eso primero tenemos que llegar. Nosotros tenemos este gráfico, el gráfico número 1, donde está plasmado el proceso de la auditoría financiera. Así es como empieza, ¿no? Con la comprensión de las operaciones de la entidad. La auditoría empieza, como hemos visto en las clases anteriores, con la primera fase, que es el planeamiento. Este planeamiento involucra la comprensión de las operaciones de la entidad, procedimientos de revisión analítica, comprensión de la estructura de control interno en un ambiente de control, bajo un sistema de contabilidad, con procedimientos de control en un ambiente del sistema internos de información, y una auditoría interna, un órgano de auditoría interna. Todo este planeamiento también se realiza bajo la evaluación de riesgos, ¿no?, inherentes y el riesgo de control. Tiene que haber un memorándum de planeamiento y programa de auditoría, ¿no es cierto?, internamente, para poder hacer la auditoría financiera. No existe confianza en los controles, por un lado, es una de las premisas. La otra es si existe confianza en los controles. Si nosotros vamos a ir por la alternativa no existe confianza en los controles, llegaremos a las pruebas sustantivas de detalles. Pero si sí existe confianza en los controles, llegaremos a las pruebas de controles. Y estos a su vez, pruebas sustantivas limitadas. Y de ahí se aplica toda la fase de ejecución, que es la evaluación de los resultados de estas pruebas, ¿no? Porque se comienzan a someter a ciertos parámetros toda esta información. Si hay confianza o no hay confianza, se aplica la evaluación de riesgos, se aplica evaluación de resultados de las pruebas, se revisan los estados financieros, ¿correcto? A todo nivel, a todas las cuentas, a todos los estados de ganancias y pérdidas también, ¿no? Y finalmente se llega a concluir esto con una comunicación de hallazgos de auditoría, ¿no? Este hallazgo, si no es levantado, se puede convertir en una observación, ¿no es cierto? Y en el sistema privado, esta observación puede pasar a una recomendación y finalmente se mete dentro del dictamen y se hace la recomendación de que se reestructure o se reformule y se enderece de acuerdo al plan estratégico que ahora casi todas las instituciones tienen. Se revisan los eventos subsecuentes, obtención de la carta de representación y se elabora el informe de auditoría. Ahí termina nuestro trabajo como auditores, ¿no es cierto? Este cuadro tan resumido está en el Manual de Auditoría Gubernamental de la Contraloría General de la República, ¿no? El auditor interno termina su trabajo acá, ¿no? Pero ¿qué pasa? Perdón, el auditor financiero termina su trabajo acá. Pero ¿qué pasa cuando ese hallazgo se convierte en observación? Y esa observación se convierte ya en una desviación. Y esa desviación se incluye dentro del informe de auditoría como un dictamen adverso, ¿no es cierto? En el tema público puede ser, esto todavía es vía administrativa, ¿no es cierto? En el tema administrativo solamente se sanciona y si se encuentra alguna desviación que deslinde en lo penal, ¿no es cierto? Por eso es que primero hay que hacer una auditoría financiera para poder hablar de lo que están tanto hablando, levantar la información y hacer una auditoría, una pericia. Dentro de esa auditoría debe haber una pericia para que se pueda hablar de algún delito primero, ¿no? O sea, todos los hechos tienen que ser comprobados, no puedes acusar por acusar, ¿ya? Entonces, después que se haya realizado la auditoría,
financiera, se puede decir si este hallazgo se convirtió en observación y esa observación se convirtió en una desviación y finalmente, producto de esa auditoría, se puede emitir un hecho delictuoso o no. En esta vía es la vía administrativa. Las conclusiones de la auditoría es las que trascenderían a un tema delictivo o no, pero todo esto es vía administrativa. Ahora, la pregunta es, de una auditoría, ¿se puede llegar a un delito mayor? Bueno, pues sí, ¿no? O sea, después de haber realizado nosotros el tema de la auditoría, nosotros podemos estar hablando de que después de haber realizado todo el proceso de la auditoría financiera y ya finalmente haber entregado el informe de auditoría y haber aplicado las NAGUS, las NAGAS y las NIAS, podemos estar hablando de que este proceso puede convertirse en una este hallazgo puede convertirse en observación. La observación finalmente se podría concluir en un dictamen, un informe de auditoría adverso. Esta fase del informe, que es la fase 3, si es que esta observación ya se convierte en adverso dentro del informe, quiere decir entonces que como informe esto es entregado a la entidad superior, en este caso puede ser el ministro, el secretario general, estamos hablando de auditoría gubernamental, ¿correcto? Este representante de esa institución puede él mismo utilizar este informe financiero de la auditoría como precedente para poder elevarlo, ¿no es cierto? Poder elevar y poder decir o manifestar que está habiendo algo irregular en la institución. Y lo puede hacer propio y puede elevar una acusación contra lo que dice el informe de auditoría. Ahora, ¿cuánto es que esto se convierte en un delito penal? Bueno, para ello sí tendría que haber una denuncia, ¿ya? O sea, tendría que haber específicamente de esta orden de servicio, de este hecho, tendría que haber una denuncia de un ciudadano respecto a este hecho penal. Eso sí se convertiría en penal, ¿no? Por ejemplo, el delito, según el Código Penal, el delito de la colusión, que es lo que ahorita están hablando sobre el tema bueno, ya todos los hechos que sabemos, ¿no? Eso se llama colusión agravada, ¿no? Entonces, esa colusión agravada tendría que ser comprobada. Entonces, quiere decir entonces que después de haber realizado una auditoría financiera, tiene que haber una auditoría financiera, dentro de esa auditoría financiera tengo una pericia contable, donde se compruebe que realmente existen evidencias de que existe esa colusión, ¿ya? Esa colusión agravada todavía, ¿no? Si es que existen esas evidencias, se puede hacer este informe financiero, o sea, por mejor dicho, este informe final de la auditoría financiera es una herramienta más que colaboraría en el tema de la colusión agravada. Pero ¿qué pasa si en el camino, ¿no? Como vemos y sabemos cómo es el tema contable, no se refleja pragmáticamente es el tema de la colusión, porque tiene que haber evidencias físicas de que existió la colusión, ¿no? Entonces quiere decir entonces que el encargado de compras o de logística de la entidad tiene que haber de cada entidad que han sido trastocadas, tiene que haber pruebas de que se ha habido comunicaciones donde hay un mandato, se ejerce un mandato y se dice, ¿no? A ver, fulano de tal, te digo vía correo, vía llamada telefónica y específicamente sobre este tema, sobre esta orden para tal trabajo, para tal institución. Y eso no veo que exista, ¿no? Hasta ahorita no veo que exista, ¿no? Ahora sí hablan de colaboradores eficaces, me pueden preguntar y me pueden decir, sí, pero los colaboradores eficaces también, ¿no? Eso es válido, pero tiene que comprobarse, pues, los hechos, ¿no? Como se dice en auditoría, yo como auditor, ¿qué digo? O sea, evidencia física, ¿no? Yo puedo decir muchas cosas, incluso como colaborador eficaz el señor puede hablar un montón de cosas, ¿no? Pero eso que él está diciendo yo tengo que tiene que ser comprobado, pues, ¿no? O sea, yo sé, a ver, el señor Hernández es colaborador eficaz y él dice que fulano, sotano, mengano, ok, muy bien, perfecto, muchas gracias, le damos la mano y nosotros como auditores tenemos que ahora ir al campo a buscar esas evidencias, o sea, no nosotros, sino la fiscalía tendrá que haber un proceso de auditoría gubernamental a esa institución donde finalmente el producto de esa auditoría financiera se evidencie que existe algún indicio de eso que están acusando, ¿no? O sea, esa es la pregunta que me hicieron en una clase en la mañana, me dijeron, profesora, esto
Esto ya es, no es así, pues, ¿no? Eso no es así. Primero tiene que haber un proceso de auditoría, un peritaje, un levantamiento de información. O sea, no se puede acusar así de la nada, ¿no? No es así. En auditoría tiene que haber evidencia física, como hemos visto, ¿no? Hay unas normas generales de auditoría, la vimos adelante, ¿no? Por eso lo puse, ¿no? Y hay unas NAGUS, y hay unas NIAS, que esa vamos a ver en la siguiente clase. Y hay una MAGU, que es un manual de auditoría gubernamental. Entonces nosotros tenemos que hacer todo ese proceso justamente de esa manera, ¿no? O sea, hay todo un proceso de auditoría. Este es uno, por ejemplo. Esta auditoría financiera se hace así. Esto está en el manual de auditoría gubernamental de la Contraloría General de la República. Correcto. Entonces, estas auditorías se tienen que primero levantar la información y hay que levantar pragmáticamente, de acuerdo a las NAGAS, de acuerdo a las NIAS, de acuerdo a las NAGUS, y tener la evidencia que mostré en el repaso de la primera clase, tener la evidencia física, ¿no? Y hay varias evidencias que se pueden recoger, etcétera, donde la información se plasma, ¿no? El tema contable es bastante evidente, ¿no? O sea, si nosotros hacemos una operación ahorita y la hacemos mal o malintencionada, eso se evidencia. Ahora, me hicieron una pregunta en la mañana, me dijeron, profesora, ¿usted qué opina respecto a esas órdenes que han sido emitidas, ¿no? Bueno, los casos que están ahorita, a mí me parece raro, ¿ya? Porque, a ver, la ley de contrataciones del Estado es bien claro, bajo el órgano de supervisión de contrataciones, que es la OCSE, ¿no? Y el mismo con su CODE, que es el que registra todas estas compras logísticas y toda esta parafernalia que hay respecto a eso, de compras. Entonces, hay una ley, ¿no? Y esa ley, es bien raro que se viole así tan alegremente, ¿no? O sea, o es que si es que existe eso, o es que la persona que está a cargo es un total ignorante en la materia y han puesto ahí, no sé qué expresión, ¿no? Y realmente no, o sea, es como que poner a un profesional y que vaya en contra de la norma. No hay forma, ¿no es cierto? El profesional no hace eso, ¿no? El profesional sabe muy bien que hay una ley de contrataciones y esa ley de contrataciones hay que respetarla, ¿no es cierto? Entonces, por eso digo yo, y vuelvo a repetir, para que nosotros podamos acusar de algo, primero necesitamos la evidencia física, ¿no? No solamente la evidencia física, sino la evidencia física, digo yo, porque tiene que ser contable, financiera, de todo tipo. No que tú estás, teniendo una opinión muy reservada, no es eso, sino que yo hablo como auditor. El auditor es así, el auditor necesita evidencias para poder recién sacar unas conclusiones. Esas evidencias te pueden llevar 3 meses, 4 meses, sí, pues, pero hay que primero levantar la información, primero analizar, evaluar. Miren ustedes aquí cómo es que se demora en el tema de la fase de ejecución. Desde la fase de planeamiento, miren la cantidad de ambientes que tiene que pasar y evaluar la información para que puedan recién llegar a una conclusión, ¿no? Entonces, la evaluación de los resultados realmente es bastante larga, ¿ya? Entonces no es tan fácil presumir o acusar. Simplemente lo que tenemos que hacer, bueno, esta es mi opinión como auditor, obviamente, porque soy contador público, he trabajado en auditoría, trabajo en auditoría a veces, no soy auditor de profesión, pero intervengo muchas veces apoyando como contador a varias auditorías y lo que yo puedo ver es de que se aplican las normas, las NAGU, las NIAS y las NAGAS, y el proceso de auditoría es mucho más evaluativo primero, ¿no? El proceso de auditoría, sea financiera, de control, previo, etcétera, primero tienes que evaluar, tienes que analizar el material, la operación. Al evaluar la operación, primero tienes antes y someterlo a pruebas, como ves, evaluación de riesgos, análisis, ¿no? De la información, comprobación, cruces, ¿no? Varias herramientas que se utilizan en la auditoría para poder llegar una decisión final o una evidencia final. Se tiene que hacer la revisión de todos los estados financieros y revisar los estados financieros y comprobar lo que votó el contador, ¿no? Esos estados financieros realmente es lo que refleja de acuerdo a los principios generales de contabilidad generalmente aceptados. O sea, es un trabajo bastante evaluativo, bastante de análisis, bastante de cruce, o sea, no es así tan fácil de decir,
esto suelto, ¿no? Fulano o sutano están haciendo esto, ¿no? No es así. En auditoría no es así. En auditoría tenemos que pasar por un proceso, ¿ya? Y todo proceso tiene etapas, como ven, y tiene fases, ¿ya? Esto lo digo porque vamos a pasar a un tema que es muy profundo para nosotros los profesionales contables. Y es un tema que para mí es bastante importante y bastante lo tomo con muchísima seriedad. Mi experiencia me dice, con 35 años de labor pública y privada, de que si no hay ética, mejor no seas contador, ¿ya? Y si tú quieres hacerte rico, mejor no seas contador. Si tú quieres tener muchas casas y propiedades, mejor no seas contador. Si tú quieres tener conocimiento y quieres tener una carrera sacrificada, donde ese conocimiento algún día vas a dar ejemplo a tus hijos, sé contador. Si tú quieres evaluar empresas, si quieres tener más conocimiento, bueno, sé auditor, pero también sigue siendo sacrificada. Profesora, ¿quiere decir entonces que si yo estudio contabilidad auditoría yo no voy a ser rico? ¿Quién te mintió? Nosotros los contadores y los auditores somos ricos en conocimientos. La carrera de contabilidad y más la auditoría es una carrera bastante sacrificada. ¿Sacrificada por qué? Porque tenemos que evaluar en frío y aplicar las normas. Obviamente estoy hablando de los contadores y los auditores que ejercemos las carreras como se deben de ejercer. Los que hacemos eso... Profesora, disculpe, Sí. Dígame. profesora, y el contador de perito, profesora, ¿en él también actuaría? Claro, a ver, hay especialidades, ¿no? Por ejemplo, tenemos el contador público, tenemos al auditor, ¿no es cierto? Esas son las especialidades. Tú sales como contador público y puedes especializarte en auditoría, ¿no es cierto? Estudias 2 años. Para hacerte perito contable, ¿no? Para hacerte perito contable también tienes que estudiar 2 años más, ¿no? En el colegio de contadores. Es una especialidad. También es una especialidad, ¿no? Te llama, ahí trabajas para para el Poder Judicial, básicamente, ¿no? No sé si los requisitos han aumentado. Hasta donde yo supe tenías que tener maestría. Hasta donde yo supe. No sé si ha aumentado más ahora a doctores, ¿no? No lo sé. Después de ahí la otra especialización es tributación. La otra especialización es finanzas. La otra especialización es administración, ¿no es cierto? Y creo que ahora está muy de moda que los contadores se estén especializando en recursos humanos, ¿no? Porque manejan mucho el tema laboral. Entonces tienes varias ramas de poderte especializar, ¿no es cierto? Tienes tributación, tienes auditoría, tienes perito contable, tienes finanzas, tienes administración, ¿no? La pregunta es, profesora, ¿un contador puede ser gerente administrativo? Sí, pues tienes que estudiar una maestría en administración para que no hagas el ridículo. Como profesora, ¿un contador puede ser gerente financiero? Sí, estúdiate un diplomado en finanzas. Profesora, ¿alguien puede trabajar en la SUNAT? Pero por supuesto, estudiate un diplomado en tributación y entras a la SUNAT, siendo joven como están ustedes, ¿no? O sea, hay especialidades, ¿no? Hay especialidades que ustedes pueden... Laborales, por ejemplo, el tema laboral es un tema que también ahorita está muy de moda, ¿no? Y hay gente que se está especializando en recursos humanos, ¿no? Contadores que se especializan en recursos humanos y se dedican al tema planillero, ¿no? Claro, por la cantidad de constructoras que hay, mineras que hay, ¿no? Y bueno, pues arrancas y te vas a las mineras o las petroleras ahí por la selva, pues, ¿no? Y te haces rico, ¿no? Sí, si quieres te haces rico, pero el problema es que hay un chambón ahí, ¿no? Bueno, pero es un rico temporal, ¿no? Porque también las mineras y las petroleras te duran pues un par de años, 5 años, ¿no? 6 años. Pero ahí podría ser una forma si quieres, si hablamos de plata, ¿no? Cuidado nomás que terminen como contadores de narcos nomás. Es una broma. Bueno, entonces el tema el código de ética del auditor, ¿no es cierto? Ahí viene muy en serio ya la cosa, ¿no? La situación es que nosotros como contadores tenemos que actuar ya desde muy chiquitos con el tema de la ética, ¿no? Cuando se bromean entre los contadores y te dicen, oye, ¿cuántos carros tienes, no?
Esa es la clásica, ¿no? Ya ahí tú puedes sacar tu cuenta quién está haciendo qué, ¿no? Y no hay mucho que hablar ahí, ¿no? Porque en realidad cada uno queda consciente y libre de poder actuar, ¿no? Ahora, hay un tema, cuando tú vas a tu colegio de contadores, en este caso ustedes van a ser contadores y van a juramentar en el colegio de contadores de Cusco, no sé allá, pero acá, en Lima, hasta mi promoción que yo supe, cuando yo juramenté en el colegio de contadores de Lima, yo juramenté bajo la Biblia, ¿no? O sea, ante Dios y por la patria, ¿no es cierto? Así se juramenta. Juramenta usted por Dios y por la patria, ¿no? Ante la Biblia que va a seguir el siguiente código de ética del profesional contador público, y entonces te comienzan a leer el código de ética, ¿no? Del contador público, en el colegio de contadores. Y tú tienes tu mano encima de la Biblia, con tu mano así, ¿no? Y juras por la patria y por Dios, ¿no? Ante una cruz, ¿no? Y bueno, el estandarte nacional. Entonces, eso es lo que va a pasar cuando ustedes se colegien. Esa es la primera parte de la parte de ética de un profesional contable, ¿no? Y después la cosa, si te haces auditor, la cosa se hace más profunda, porque hay un código de ética del auditor. ¿Ya? Entonces es por ello saber muy bien desde el principio, ya cuando estés en los últimos ciclos de tu carrera, a qué te vas a dedicar. Si muchos de ustedes quieren ser auditores, ¿no es cierto? Bueno, pues ya eso tendrías que estudiarte 2 años en tu colegio, 2 años más en tu colegio de contadores de tu jurisdicción que te corresponde, ¿no? Y convertirte en un auditor independiente, formar tu sociedad auditora, ¿no es cierto? Y comenzar a participar en el Estado, ¿no? En el Estado participas, brindas tus servicios y te seleccionan mediante un concurso público para que tú puedas auditar a diferentes tipos de entidades del Estado, que son 3.323, como lo vimos en la clase en las clases anteriores, ¿no? Entonces, pero para ello tú tienes que tener la conciencia de que vas a encontrarte con un montón de irregularidades. Vas a encontrarte con un montón de problemas, vas a encontrarte con mucha corrupción, ¿ya? Y esa corrupción y esas faltas de ética van a ser plasmadas en las operaciones y en los estados financieros, ¿ya? Y vas a levantar esa información. Entonces tú tienes que tener ciertas cualidades para ser auditor, ¿correcto? Entonces, cualquiera no puede ser auditor, ¿ya? Para tú ser auditor tienes que tener cierta paciencia, cierta audacia para poder revisar, cierta intuición para poder evaluar esos resultados, no solamente de la parte administrativa, sino también de la financiera. Tienes que tener ciertos indicios de que tu rol en el tema de auditoría va a ser apoyar a los miembros de la empresa, sí, pero también vas a proporcionar análisis, evaluaciones, recomendaciones, asesorías, y vas a brindar actividades revisadas, ¿no? O sea, vas a evaluar una información, ¿no es cierto? Entonces, el auditor tiene que tener un perfil. O sea, si alguien me pregunta, por favor, profesora, y me ha pasado, ¿no? En las universidades que estoy enseñando acá en Lima, que ya yo enseño últimos ciclos, 9º y 10º. Y me preguntan, profesora, ¿usted qué opina? ¿Yo puedo ser auditor? Entonces quiero que me mire este ciclo y me diga si puedo ser auditor. Es mi último ciclo. Entonces yo comencé a evaluarlo y le puse ciertas pruebas, ¿no? Y ciertas preguntas, y una encuesta que le hago, ¿no? Durante todo el ciclo. De los 6 chicos que me pidieron que los evaluara, solamente 2 tenían las cualidades de ser auditor. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener ciertas características, como se lee acá, ¿no? Las características de un auditor. Es importante, ¿no? Porque tú tienes que realizar toda una evaluación de estos estados financieros y tienes que tener cierta profesionalismo, tienes que tener un carácter no silencioso, pero sí pacienzudo, para poder, como un proceso, ¿no? Ir de a pocos, ¿no? Y no puedes vincularte para nada con las empresas, ni tampoco con lo que estás auditando,
Para ello, al momento de revisar, tienes que tener habilidades, destrezas, experiencia y realizar con sumo cuidado y mucha competencia este trabajo. O sea, hay que tener ciertas cualidades para que tú puedas actuar, ¿no? Es conveniente que esta persona tenga una preparación adecuada de cajón, ¿no? O sea, tienes que haber estudiado, como se dice en la práctica, 2 años, ¿no? Acá en el Perú, en el colegio de contadores. Tienes que haber tenido una formación académica, obviamente, ¿no? Como una carrera, ¿no? Tienes que haber tenido una formación complementaria, capacitación permanente, una formación empírica también, ¿no es cierto? Implementando algún otro tipo de auditoría. Y un tema, por ejemplo, en la Contraloría General de la República salen anuncios en los cuales convocan a varios profesionales, ¿no? La pregunta es, ¿solo son contadores? No, no solo son contadores. La cantidad de profesionales que se convocan para poder hacer las auditorías es por el motivo siguiente. En el Estado, sabemos en el Estado que hay 3.300 y tantas entidades del Estado que hay que auditar. Entonces necesitamos especialistas en medio ambiente, necesitamos en el tema minero, porque está bajo el Ministerio de Energía y Minas. Necesitamos gente especialista en salud, educación, ¿no es cierto? En el tema de evaluación de riesgos, arquitectos, el tema de los bomberos, o sea, hay varios temas, el tema policial, ¿no? O sea, no es que solamente pueden participar contadores, los contadores son los que al final levantan la información, ¿no? Pero ¿qué pasa si estás en una entidad del Estado especializada, ¿no? Ahí, no sé, pues, a ver, los bomberos, ¿no? Los bomberos tienen toda una forma de ejecutar su trabajo, ¿no es cierto? Entonces, profesora, ¿puede un bombero o alguien que tenga pertenecer a la Contraloría? Pero por supuesto que sí, ¿no? Claro. Por eso es que acá te dice información complementaria, información académica, estudios a nivel técnico, licenciatura, posgrado, maestría, informática, ingeniería en sistemas, contabilidad, derecho, porque el Estado es inmenso. El Estado tiene todas las especialidades, ¿no es cierto? Entonces estás hablando somos países exportadores de productos minerales, somos un país minero, petrolero, exportamos gas también a Bolivia por un tiempo, tenemos grandes construcciones masivas, ¿no? Entonces se necesita todo tipo de profesionales. La apertura que se ha dado en esta, no sé si gobierno pandemia, como quieren llamarle, o pandemia gobierno, sin hablar mal de ningún momento, simplemente es totalmente, como vuelvo a repetirlo, para mí positiva desde el punto de vista del control, porque se ha aplicado algo que nunca antes se estuvo aplicando, ¿no? Ahora, hay un efecto, ¿no? Hay un efecto de todo esto, que es el control concurrente, ¿no? Este control concurrente, que es diferente al control previo, al control posterior, es el que se está metiendo y se está calando ahí, ¿no? Para que tú puedas estar presente en casi todos los procesos, ¿no? Los procesos que se están dando, ¿no? Que se han comprado un montón de cosas, etcétera, por el tema de la pandemia, ¿no? Entonces, este control concurrente está presente mediante la Contraloría General de la República. Ahora, ¿qué pasa? Que por el tema de salud tiene que haber, un contador puede saber si es que lo que se está comprando es bueno o malo, no necesariamente, ¿no? Él puede evaluar precios, ¿no? Puede evaluar procedimientos, los principios generales de contabilidad generalmente aceptados. Eso puede evaluar, obviamente, la presencia de las NAG, eso sí, pero hay especialidades pues que no necesariamente lo podamos conocer, ¿no es cierto? O sea que sí puede haber especialistas de la salud en el tema de Contraloría. Sí, pues porque hay todo un Ministerio de Salud, ¿no? Hay un rubro salud o no. Hay hospitales, ¿no? Que se tienen que auditar. Hay administración pública del Estado, ¿no? Perdón, administración pública salud, ¿no? Especial que se hace, ¿no? Hay cursos de administración pública que estudian enfermeras, médicos, ¿no? ¿Quiénes son los que ejercen los puestos en los hospitales? Siempre han puesto a preguntar a ustedes eso. ¿Quiénes son los jefes de servicio? ¿Quiénes son los jefes de administración? No necesariamente un administrador, ¿no? Se puede pensar.
O sea, siempre va a haber, entonces tendría que haber cuántos administradores, ¿no? En todo el país. ¿No? Aparte que la administración difiere, pues, ¿no? Según su naturaleza, ¿no? Por ejemplo, el tema de la administración en el sector salud es muy diferente a la administración en el sector educación. Los principios administrativos pueden ser los mismos, Fayol, etcétera, pero en el tema en el campo las cosas es diferente, ¿no? Las situaciones son totalmente diferentes, ¿no? Pueden haber procedimientos en la educación que no existan en el salud o viceversa, ¿no? Entonces se necesita gente que esté involucrada con las especialidades, o sea, mejor dicho, no solamente médicos y enfermeras, ¿no? Licenciadas, enfermeras, que participen en la parte administrativa, para que puedan ellas, como se dice, sin sensibilizar a los administrativos y contadores o gente contable, para que nosotros podamos entender eso. Eso mismo que pasa en el campo, o sea, en los ministerios, también tiene que pasar en la Contraloría, pues, ¿no es cierto? Por eso la Contraloría contrata a especialistas de todos los niveles. Entonces te vas a encontrar con ingenieros de sistemas, con ingenieros ambientales, con administración, administradores, con gente de contabilidad, derecho, relaciones internacionales, porque también está el Ministerio de Relaciones Internacionales, ¿no? De Relaciones Exteriores, ¿no? También hay que auditarlo, pues, ¿sí? Ya. Entonces, es por eso, ¿no? Es por ese motivo, ¿ya? Y bueno, yo una de las preguntas que me hicieron, ¿tengo esta habilidad y destreza para poder ser auditor, profesora? Entonces tienes que tener una actitud positiva, saber escuchar. ¡Wow! No sabes. No sabes, el auditor es una de sus, diría yo, como auditor, principales, ¿cómo se dice? Cualidades, ¿no? Mente analítica, totalmente analítica, ¿no? Capacidad de negociación, iniciativa y facilidad para trabajar en equipo, ¿no? Pero aquí las dos cualidades que pienso que deberían, habilidades que debe tener innata esta persona, es el saber escuchar y la mente analítica. Eso sí, si no tienes esas dos cosas, para mí no puedes ser auditor. Porque las demás cosas los puedes como que en el camino. La actitud positiva, si te pagan bien, actitud positiva, ¿no? Capacidad de negociación va aliado un poco con la actitud positiva, iniciativa, bueno, ¿no? Pero el tema de la mente analítica y saber escuchar, por eso es que de los 6 chicos solamente 2, ¿no? ¿Qué pasa? Que de los 6 muchachos, 2 de ellos, tú te pones a conversar con ellos y saben escuchar. Los otros simplemente no te dejaban ni hablar, ¿no? Y ahí tú podías sacarle un poco de conclusiones. Y el tema analítico, ¿no? Es básico, ¿no? El tema, a veces nosotros los contadores somos muy de aplicar y registrar y no analizamos las consecuencias, ¿no? Entonces, ese tema de la mente analítica tiene que tenerle el auditor al 100%, ¿no? Bueno, obviamente tendría que haber una experiencia profesional para poder, de alguna manera, tener un know-how, ¿no? Responsabilidad profesional, obviamente, sí es básico para que lo puedan tener. Y ahora sí pasamos al tema de la ética. Grandes autores han hablado sobre el tema de la ética y vamos a ver ahora en los videos que vamos a pasar cómo es que a lo largo de todo el tiempo se ha ido, no sé si mejorando o empeorando, pero trastocando el tema de la ética. Yo pongo este cerebro acá porque considero de que el tema de la ética está en cada persona. O sea, la ética es un valor para mí, ¿ya? Entonces, este valor tiene que estar en el cerebro. O sea, si este valor no está impuesto aquí, en este cerebrito, ¿no? Si no tiene tu cerebro la costumbre de tener ese valor como parte de ti, entonces mejor no seas ni contador, ¿no? Porque vas a ser un peligro para la sociedad, ¿ya? Eso es lo que yo opino. Para mí la ética, aparte de ser un valor, como contador y auditor, es la razón de ser. Lo digo bien claro y lo sigo diciendo, en 35 años que trabajo, me he encontrado con montones de situaciones, ¿no? Tanto en la actividad privada como en la actividad pública. Y la pregunta que todos mis alumnos me hacen, profesora, ¿y usted cree que en la actividad privada hay menos corrupción que en la actividad pública? Y la respuesta que doy es la siguiente.
La corrupción está instalada en todos lados. Y nosotros, los profesionales contables, somos los llamados a poder hacer ver a los empresarios y a los que lideran estos equipos públicos de que se tienen que realizar las operaciones de acuerdo a la normatividad vigente, de acuerdo a los principios contables generalmente aceptados, de acuerdo principalmente a las normas de auditoría, ¿no? Las NIAs, perdón, las normas de auditoría vigentes, ¿no? A todas el reglamento vigente, no solamente los principios, valores, las normas de auditoría, por último, finalmente, la aplicación tributaria, de acuerdo también a eso. Eso es nuestra obligación y nuestro deber como profesionales contables. El resto no debería molestarse ni siquiera en que una partecita de nuestra cabeza, aquí, pueda estar en alguna parte de nuestra cabeza, o acá adelante, o acá atrás, o detrás de nuestra orejita. Nada de este cerebrito debe tener un mínimo grado de ni siquiera que nos mencionen algún tema ilícito. Ni siquiera. Para nosotros, por eso pongo el cerebrito, este cerebro debe estar lleno de los principios contables de contabilidad por acá, nuestros valores personales de cada uno, que tienen que estar, que nos da la educación que nos dieron en casa, los valores que nos siguen dando nuestros institutos y nuestros institutos formativos o nuestras universidades que estamos iniciando o dando, los principios tributarios, las NIAs, las normas de contabilidad generalmente aceptadas, las NAU, etc. Todo esto tiene que ser lleno para el contador de valores, de principios, de probidad, porque si hemos escogido la carrera de contabilidad tenemos una gran responsabilidad. Nosotros somos los que reflejamos los registros de las operaciones de todas las empresas y vamos a tener y vamos a plasmar nuestra firma y nuestro sello como contadores públicos colegiados. No está bien, y lo repito 3 veces, que en alguna parte de nuestra formación tengamos pensado algo diferente a lo que está escrito en las bases legales, en las bases de principios, de valores, de normas. No está bien. En los códigos tributarios, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que actuar de manera proba, de manera honesta. Y no es un cliché, como alguna vez alguien me dijo, profesora, pero eso es un cliché. Aunque suene cliché, aunque suene a que solo repitamos, algo siempre va a quedar. Nosotros tenemos que ser honestos. Somos los que reflejamos, traducimos, registramos los valores y registros, operaciones de una empresa y de una entidad. Tenemos en nuestras manos una tremenda responsabilidad de los estados financieros. Y cuando somos auditores tenemos una más responsabilidad todavía porque tenemos que ratificar o tirar por la borda todo lo que hizo el contador. Porque o está mal o está bien. No hay otra, ¿no es cierto? O está más o menos. ¿Ya? Pero para todo ello, para contador o para auditor, tenemos que aplicar siempre el tema de la ética. La ética es uno de los principales valores, si no digo yo que es el principal valor que tiene que tener el contador público desde chiquitito como contador y cuando estás como auditor, súper más grande. ¿Ya? La ética es el conjunto de normas que ordenan e imprimen sentido a los valores y principios de la conducta del individuo. Miren desde dónde nace, ¿no? Tales como el compromiso, la honestidad, la lealtad, la franqueza, la integridad,
el respeto a los demás, el sentido de responsabilidad, constituye uno de los pilares de las normas de actuación de cualquier organización, sin importar su actividad o negocio. Esto es un tema de valores, ¿ya? Y definitivamente la ética es uno de los principales valores que debe tener un profesional contable. Y por ende, si quieres ser auditor, más todavía, ¿ya? Como vuelvo a repetir, si tú quieres ser rico, estás en el camino equivocado. Aquí en la carrera de contabilidad lo que vas a tener es conocimiento. En el sector privado yo he llegado a ser hasta gerente administrativo. En el sector privado he sido gerente financiero, he sido gerente administrativo, he estado en ESAN, me han llevado para cursos de finanzas, he sido jefa de personal en el sector privado. En el sector público mi puesto ha sido jefe de administración. ¿Por qué? Porque yo tengo maestría y doctorado en administración de empresas. Ahorita estoy haciendo mi tesis de doctorado en administración. Mi profesión es contador público, pero al ser especialista en administración, mi carrera me provoca a mí mucho conocimiento, ¿correcto? Mucho conocimiento contable, mucho conocimiento tributario, mucho conocimiento de auditoría. No soy rica, ¿no es cierto? Pero sí soy rica en conocimientos. Y algo principal, en valores, ¿no es cierto? Como contador me he formado en la Universidad Ricardo Palma, donde he tenido, gracias a Dios, muy buenos profesores en las cuales siempre me decían: si tú quieres ser contador y quieres ser rico, no seas contador. Las puertas están abiertas. Si tú quieres ser un profesional que tenga conocimiento, vas a poder desenvolverte en cualquier campo, administrativo, financiero, laboral, tributario, y bueno, auditoría ahora que tenemos 2 años para estudiar. Entonces, como contador tú tienes un montón de conocimiento. Yo me he enfrentado a contadoras públicas que han estado en el sector público, donde ellas no sabían que estábamos sentados en una mesa y no sabían que yo era contador. Pero yo siempre humilde, nunca decía que era contador, simplemente era la jefa de administración, la jefa de administración, la jefa de administración. Hasta que un día, esta contadora salió a hablar de los estados financieros. Porque no los entregaba, era marzo y no los entregaba. Y ya teníamos que presentar la declaración jurada. Y dijo algo que solamente un contador lo entiende, ¿no es cierto? Sobre los estados financieros. Y cuando terminó de hablar, yo levanté la mano. Entonces, ¿qué va a decir la jefa de administración si no es administrador? ¿Qué puede saber? ¿No es cierto? Entonces, cuando lo comencé a refutar, ella me pregunta: ¿acaso tú eres contador para que me digas eso? Entonces yo le respondí: sí, soy contador. Con esa salvedad es que te digo de que tú estás haciendo las cosas mal y estás amarrando el macho, mamita, porque ya hace rato que has debido presentar los estados financieros, no te pases, ¿no es cierto? Entonces, tú como contador vas a tener un montón de conocimiento. A ti nadie te va a poder engañar. Vas a ayudar a un montón de gente, porque eso sí, para ayudar tienes para rato, ¿no? Y por eso digo, o sea, ricos, no sé, oiga, mire, que fíjese, sí, entonces esto es así, así. En ese momento tú no vas a decir, bueno, sí, esta es mi factura, o esta es mi boleta, o eso, no. O sea, por eso el tema de ser contador para mí es una carrera social. Para mí es una carrera social, es una carrera sacrificada. No es una carrera que vas a tener, como vuelvo a repetir, vas a ser millonario, ¿no? No es así. Vas a tener un montón de conocimiento, vas a ser respetado, eso sí, pero no es que te vas a volver rico, ¿no? O sea, vas a ser un profesional en la cual vas a desarrollar, obviamente, lo que ganas sueldo mínimo ahorita puedes triplicarlo, ¿no? Obviamente, porque ser contador, a ver, a un contador, ahorita están marcando unos 7.000, 6.000 soles, ¿no? Dependiendo de dónde vayas, pues, ¿no? Ahorita está todo bajo, ¿no? Todo bajo, todo bajo. Yo he tenido que cerrar mi estudio de contabilidad también, ¿no es cierto? Entonces todos estamos mal. Pero ya cuando las cosas se reactiven el próximo año, la cosa se va a comenzar a poner más interesante, ¿no? Pero hay un tema, y eso sí no me van a dejar y siempre lo digo. Yo soy profesora de tesis, por ejemplo, ¿no? Yo enseño tesis, doy taller, el curso de tesis, ¿no es cierto?
un contador sin título no es contador, ¿correcto? O sea, tú vas a hacer tus 5 años, vas a estudiar, vas a sacar tu bachiller y después, después saco el título. No, pues, no. Tienes que sacar tu título, pues, ¿no es cierto? Porque un contador sin título ya te olvidas de todo, pues no puedes hacer nada, ¿no? Porque te llaman hasta para firmar balances, ¿no? Revísate estos balances, fírmalos, ok, dame los balances, firmamos, y por cada una de esas firmas cuesta, pues, ¿ya? Pero si no tienes título, pichón, ¿ya? Así que, como les digo a los chicos de tesis, cuando enseñaba tesis yo alguna vez, tienen que sacar su título, ¿ya? Y para eso tienen que hacer su tesis, ¿ya? Bueno, sigamos con la ética. A ver, ¿qué es la ética profesional? Pregunta del examen. Definitivamente pregunta del examen, que lo estoy elaborando ya las preguntas. ¿Cómo se define a la ética profesional? Se define como un conjunto de principios asumidos voluntariamente por quienes profesan una determinada profesión. ¿Cómo se define la ética profesional? Ahí está la pregunta. Ojo, ya. Obviamente por razones de integridad, profesionalismo y responsabilidad social. Claro, el tema de nosotros está orientado a... Ni crean que no es responsabilidad social, porque hay un montón de gente ahorita que está necesitando ayuda para que los orientes cómo cerrar tus empresas, cómo suspender sus RUCs y a esos que les vas a cobrar. O sea, si fueron tus clientes, yo por ejemplo a los 10 o 12 o 15 clientes que teníamos, para comenzar mi socia se enfermó de COVID, ¿correcto? Entonces, nuestro asistente principal era su hijo. Y yo, bueno, teníamos otro asistente que estaba bien, pero en realidad tuvimos que darle de baja porque no teníamos cómo pagarle. ¿Y por qué? Porque toda esta gente que era de Gamarra, etcétera, comenzó a cerrar. La gente se ha ido a sus provincias, departamentos, qué sé yo, y no tienen cómo solventar esos gastos. Y entonces, para poder ayudarlos, lo que hicimos fue cortar el vínculo laboral con ellos, profesional, rescindimos los contratos, pero ya, ¿y quién los ayuda a cerrar sus RUCs, a todo eso? Y ahora, ¿y cómo van a hacerlo si no tienen cómo pagarnos, no? Porque no hay ingresos, ¿ya? Entonces, obviamente, no sé, pues los 15 clientes me deben, porque les he cerrado casi como 15 a 20 RUCs, he suspendido RUCs, he hecho trámites de un montón de gente, ¿no? Porque bueno, no tenían como ellos generar algún tipo de ingresos. Entonces ahí viene el aspecto social, ¿no? En plena pandemia también hay que tener un tema social, ¿no? No sé, pues de los 15 o 18 clientes nos ha quedado uno, ¿ya? Y uno, lo que hemos hecho es que uno de nuestros asistentes está haciendo las labores, ¿no? Pero nosotros no podemos pasar porque en realidad nuestra asesoría es mucho más personalizada y es más cara, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que se llegó a hacer, ¿no? Pero sí, pues se vive un problema, para mí el tema, aparte de la pandemia, es un problema social, ¿no? Es un problema bastante serio, social, que se está viviendo. Si ya la ética ya estaba trastocada, ahora con todo esto está moviéndose peor, ¿no? Porque, bueno, en mi caso no es porque yo he tomado la decisión de cerrar el estudio contable. Por el momento lo he suspendido hasta que vengan mejores tiempos, pero conozco otros colegas que no están haciendo esto, están actuando de manera informal, ¿no es cierto? Y no sé, lo que se dice en el mercado es de que normalmente tiras los precios abajo, ¿no es cierto? Y por más que quieras tú participar, ya no puedes competir con esos precios, ¿no? Antes tú competías, no sé, pues cobrabas por cada asesoría, no sé, 1000 soles, etcétera. Ahora ya no puedes competir con esos precios porque todos se han ido abajo, ¿no? Y se están yendo con precios recontra bajos, recontra baratos. Y ya no sé qué tipo de calidad de producto le podrías dar a un cliente de esa forma, ¿no? Porque estarías, para mí, engañándolo, ¿no? O sea, no puedes tú decir de que estás haciendo algo, ¿no? Por 30 soles, pues. O sea, es inútil, ¿no es cierto? O sea, los 30 soles solo te lo gastas en el internet. En un minuto o 2 minutos, no sé, una cosa así.
Entonces, pero por cobrar algo simplemente pasan eso y al final no están haciendo nada, a eso me refiero, ¿no? Finalmente va a pasar todo el año y ¿qué vas a decirle? Uy, no, se me equivocó, te desapareces, ¿no? Entonces, a eso es un poco la ética también, ¿no? Y yo diría que va profundizada por ahí, ¿no? No puedes engañar al cliente. O sea, no le puedes cobrar una cantidad recontra baja y decirle, sí, 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 estoy haciendo, y en realidad no estás haciendo nada. Y no estás, por último, estás presentando algo y estás presentándolo mal, ¿no? Porque no es normal pues que te paguen 30 soles por hacer lo que normalmente el precio era 1000 a 30 y hay una brecha ahí inmensa y entonces eso implica de que hay una brecha de falta de ética para mí, ¿no? Otro concepto que se tiene sobre la ética profesional es reconocida como la ciencia normativa que estudia los deberes y los derechos de los profesionales en el cumplimiento de sus actividades laborales y en sus relaciones con clientes, Estado y sus colegas. ¡Wow! ¿Qué tarde estás llegando, Fernando? ¿Qué pasó? Bueno, está relacionada con la independencia, autodisciplina e integridad moral del profesional. Esto va a venir en el examen. ¿Qué es la ética profesional? ¿Qué es la ética? ¿Correcto? Las características de la ética profesional es que es absoluta, es universal y es inviolable. ¿Ya? Esto también va a venir en el examen. Por ejemplo, ¿por qué es absoluta la ética profesional? Porque su validez no se encuentra supeditada a normas extrañas, ¿no? Sino que, por el contrario, es ella la que determina. ¿Por qué es universal? Porque obliga a todos los profesionales que se encuentran en igualdad de circunstancias. O sea, todos son iguales. Y porque es inviolable por su propia naturaleza, no pierde valor aunque sea incumplida. Las características de la ética profesional son 3: absoluta, universal e inviolable. Ahora vamos a hablar un poco sobre los principios fundamentales del auditor. ¿Ya? Vamos a hablar de integridad, de objetividad, de competencia profesional y debido cuidado, de confidencialidad y por último sobre el comportamiento profesional, que tiene que ver a aplicarse ya el tema de la ética, y también vamos a hablar sobre el código de la ética. Bueno, vamos a tener entonces aquí los principios fundamentales del auditor. A ver, la integridad. ¿Por qué tendría que aplicar la integridad como principio fundamental del auditor? Porque él debe ser sincero, justo, honesto en todas sus relaciones profesionales. Por eso vuelvo a repetir, para ser auditor tienes que tener ciertas características, ¿no? A veces eres el más odiado porque eres justo y a veces la justicia no es siempre lo que uno quiere. Sobre todo en nuestra sociedad, que es una sociedad tan difícil, ¿no? Tan indisciplinada, tan llena de que hay pobrecito, ¿no? Entonces, el justo no es bien visto, en otras palabras. Debe ser probo e intachable en todos sus actos. Probo, la probidad que hablábamos hace un minuto, no debe estar asociado a informes, rendiciones, comunicaciones u otra información que contenga un material falso. Claro, el auditor nunca le vas a escuchar hablar sobre algo que le dijeron, ¿no? Él siempre actúa con evidencias físicas, ¿ya? Por eso es que, como vimos en líneas anteriores, el auditor tiene que tener un perfil, ¿ya? Y ese perfil más o menos va orientado al tema de la ética, como estamos viendo ahorita, y después vamos a tocar ahorita los principios de este auditor con ética y del código de la ética, ¿ya? Otro principio fundamental es la objetividad. Tiene que ser totalmente objetivo. No debe permitir nada de favoritismos, conflictos de intereses, influencias indebidas, juicios personales. No. Simplemente total, con objetividad total. Debe de actuar siempre con independencia en su manera de pensar y sentir, manteniendo sus posiciones sin admitir interpretaciones de otros, ¿no? Por eso vuelvo a repetir, hay que tener cierto perfil para ser auditor. Tiene que tener una competencia profesional y debido cuidado. ¿Cómo? El auditor tiene el deber de mantener sus habilidades y conocimientos actualizados. Su desarrollo profesional debe estar basado en las mejores prácticas, legislación y técnicas existentes, obviamente. Debe actuar con diligencia. Un servicio profesional competente requiere el ejercicio de un juicio sensato en la aplicación de los conocimientos y habilidades profesionales.
La confidencialidad, eso es básico, ¿no? O sea, tú estás haciendo la auditoría y no puedes estar conversando, pasa, ¿no? A veces he estado acompañando a algunos a compañías auditoras que te contratan a ti como contador y te piden que levantes ciertos, hagas ciertos, con pruebas, ¿no? Conciliaciones de caja, arqueos de caja, evaluaciones. Entonces, para eso contratan a contadores. Y es sintomático cuando tú estás elaborando el informe que has, y se acerca o los jefes de almacén y te comienzan a hacer preguntas y te traen un chocolatito y te tratan de sacar la información, oye, ¿qué encontraste? ¿Qué no encontraste? Las diferencias del inventario, ¿no? Entonces aquí se aplica el tema de la confidencialidad, ¿no? El auditor debe respetar la confidencialidad de la información, no puede irle regando a todos los funcionarios que estén por ahí. No debe revelar esa información a nadie, ¿no es cierto? Que no cuente con la debida autoridad, a menos que exista un derecho legal, etcétera, ¿no? Debe mantener la confidencialidad incluso en el ambiente social o familiar. O sea, que la confidencialidad llega a tal grado que cuando estás en tu ambiente ya familiar, alguien socialmente te pregunta, oye, ¿qué tal? Bueno, yo no hablo de trabajo, bueno, una cosa así, ¿no? Tendría que aplicarse por la confidencialidad. Y por último, el comportamiento profesional. El auditor debe cumplir con los reglamentos y leyes relevantes y debe rechazar cualquier acción que desacredite a la profesión. Así de concreto. Ahí tiene que aplicar el código de la ética, que lo vamos a ver más detallado. Hay los principios éticos del auditor. Tenemos el beneficio del auditado, la calidad, la capacidad, el comportamiento profesional, la concentración en el trabajo y el criterio propio, la discreción y la formación continua, la independencia, la integridad moral, la legalidad y la responsabilidad, la dignidad, la vocación de servicio, el fortalecimiento y respeto a la profesión. Ok, esto son los principios éticos del auditor, ¿no? Son uno, a ver, ahí tenemos, para que se pueda leer. Está bastante claro, no hay mucho que hablar acá. Okay, vamos a avanzar porque tenemos, ya son 9:15 y tenemos que llegar al código de la ética, ¿no? Hay dilemas éticos que se nos presentan, ¿no? Cuando terminamos el informe de auditoría, como vemos ahí, vamos a tener siempre alguien que nos diga hablemos de esto o no hablemos de esto, ¿no? Y estos dilemas éticos se dan, ¿y a qué se llaman estos dilemas éticos? Es una situación que enfrenta una persona, ¿no es cierto?, en el cual toma una decisión, probablemente toma una decisión sobre una conducta adecuada o inapropiada. ¿Ya? Eso es un dilema ético. Las consecuencias probables. Comprende situaciones en las cuales el bienestar de uno o de más individuos se ve afectado por los resultados de la decisión. Y efecto de los auditores tiene efecto sobre el bienestar de un número. Claro, esto es cuando comienzan a aparecer, cuando ya tú terminas la auditoría, este tipo de situaciones, ¿no? Porque se encuentran pues situaciones comprometedoras a veces y tienes que informarlas, ¿no? Se presentan frecuentemente en el proceso de auditoría y están relacionados con la competencia profesional, la responsabilidad individual, tu cuidado y diligencia, el control de calidad, objetividad, consultoría. O sea, va asociado con todo esto. Bueno, acá te dice cómo solucionar el dilema ético, ¿no? Y identificar el problema, identificar los cursos de acciones, las limitaciones, analizar los efectos probables. Eso si estás en un dilema, ¿no? Normalmente sí, pero tienes que ser objetivo. Ahora vamos a pasar a la parte gubernamental. Ya un poco hemos visto la parte privada, que es, tenemos que aplicar la ética, hacemos el informe de auditoría y chau, ¿no? Pero ya en el tema gubernamental, sí, la cosa se pone un poco más seria, ¿no? ¿Y por qué se pone más seria? Porque hay el código de ética del auditor gubernamental, para el tema gubernamental.
Y este código de ética, como vamos a ver ahora en la base legal, está publicado en el peruano, ¿no es cierto? Y no ahora, sino hace ya un rollo de tiempo. Y se tiene que actuar, en teoría, no solamente con las nagas, no solamente con las nagus, no solamente con las nías, sino también hay que aplicar este código de ética más, ¿no es cierto? Entonces son las nagus, las nias, las nagas y el código de ética, más el manual del auditor gubernamental. O sea, son 5, ¿no? Este código de ética del auditor gubernamental hubo una lucha de muchos años, ¿no? Hubieron cantidad de congresos que se realizaban. Lo que pasa es que antiguamente las compañías auditoras eran internacionales. Tenemos a la Pricewaterhouse, por ejemplo, es una de las compañías auditorias más grandes del mundo, si se quiere llamar así. Bueno, ahora ya hay varias, ¿no? Está Deloitte Abogados, está KPMG, pero siguen siendo internacionales, sobre todo KPMG y Pricewaterhouse, ¿correcto? Pero compañías auditoras. Ahora, ¿y qué pasó? En el tema del sistema de la crisis de la burbuja inmobiliaria, seguidamente por el tema de Enron, ¿no? Que fue cuando los estados financieros, hubieron compañías auditoras internacionales que parte de ellas tenían accionariado de la Price, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Esas compañías auditoras habían funcionarios contables, ¿no? Auditores que habían estado realizando esas revisiones de los estados financieros. Entonces ahí un poco que se desprestigiaron esas compañías auditoras, ¿no? Y acá en el país igual, ¿no? También. Y perdieron un poco de piso para poder realizar el tema de la auditoría. Entonces, en ese momento se fueron aprovechados por otros inversores y formaron sociedades auditoras no tan grandes, ¿no? Pero que son las que están vigentes ahorita, ¿no? Está Deloitte, el Deloitte tributario abogado, también ha formado la parte de auditoría, KPMG pero Perú, ¿no? Y hay varios ahora, ¿no? Hay varias compañías auditoras que eran en su momento hace 10 o 15 años chicas, pero ahora se han convertido ya en un monstruo, ¿no? Pero esa falta de credibilidad que pasó con Enron dejó una lectura bastante clara sobre el tema de qué tan débil puede ser la línea, ¿no? Qué tan débil puede ser la línea de la ética. Y si es claro de que esa línea que tú cruzas, ¿no? Que se llama falta de ética, finalmente, está acá, ¿no es cierto? Está en el profesional, porque esos errores los cometieron seres humanos, ¿no es cierto? Seres humanos que eran auditores, que fueron contadores, pero sin embargo cometieron el error. ¿Cuál fue el error? Faltar al código de ética, faltar a la ética, porque el inflar estados financieros y malversar números es una falta de ética. Y la falta de ética en una profesión trastoca, como hemos visto en líneas anteriores, una falta de honestidad, una falta de probidad y una falta de todos los valores que involucran a un profesional, en este caso contable. En el tema privado es grave, en el tema público es re grave. ¿Por qué? Porque el tema público es lo siguiente: el servidor público, yo como jefe de administración, me dan a mí recursos, porque yo soy el área ejecutora, y esos recursos yo los tengo que ejecutar mediante mis órganos desconcentrados. En este caso tenemos a logística, tenemos a recursos humanos, tenemos como los dos brazos que ejecutan, ¿no es cierto? El tema de recursos humanos, las planillas, o sea, CAS, Decreto Legislativo 728, 276, etcétera. Y por el lado de logística, todos los procesos de contrataciones que tengan que ver con la entidad que yo estoy manejando. Por otro lado está tesorería, contabilidad, que son los órganos que registran y pagan, presupuestos, que es la otra oficina, pero todos, el órgano, yo como jefe de administración me encargan a mí esos recursos. Ahora, pregunta, ¿esos recursos son míos? No, esos recursos son de los ciudadanos, recaudados de los impuestos, ¿no es cierto?
y esos impuestos van al Tesoro Público, y ese Tesoro Público después hace el presupuesto y lo reparte a nivel nacional. Quiere decir entonces que yo como servidor público tengo una plata administrando que no me pertenece. ¿A quién le pertenece? Le pertenece a ti, me pertenece a él, a todos los que hemos pagado impuestos en algún momento. La renta quinta, la renta cuarta, la renta primera, segunda, ¿no? Y tercera. Entonces, yo digo, es mucho más grave la responsabilidad en el tema público, ¿no? Yo no sé por qué se pelean por ser funcionarios públicos, porque de verdad que no es nada gracioso, ¿no? Porque después tienes un tremendo lío, si es que haces las cosas, siquiera trastocas alguna línea de no cumplimiento, si es que vas a hacer las cosas bien, ¿no? Por eso es que me parece raro que los jefes de logística de esas entidades que están ahorita hablando no se hayan dado cuenta que una orden de servicio debajo de esa repetición no encaja en la ley de contrataciones. O sea, para mí eso es una cosa re loca, porque la ley de contrataciones está bien clara. Tú no puedes contratar a un servicio con esa continuidad, ¿no es cierto?, mayor a una cantidad de impositivas tributarias. Eso pasó en el año 2014, 2013, cuando había un hueco en la ley de contrataciones donde no estaba plasmado de que más de 3.000 soles o menos de 3.000 soles tú podías contratar a una orden de servicio. Ahí no la habían puesto todavía, ¿no? Bueno, podría ser pues un par de meses, 3 meses, ¿no? Pero un año o más de un año, ¿no? Etcétera. Y bajo los mismos tendencias, eso ya es un trabajador, ¿no? Es un trabajador CAS, porque tiene carácter de permanencia, dependencia, el tema de subordinación, ¿no? O sea, ¿por qué mejor no lo contrataron para que de repente pues sí, el señor él tenía que hacer un tema, no sé, pues técnico, cultural, ¿no? Pero hubiera sido mucho, él tendría que haber establecido presentado una propuesta técnica, no para participar en una contratación, pero en una contratación ya como CAS, ¿no? O algún producto, y ese producto tendría pues que haber pasado por una situación técnica, pues, ¿no? Pero así no tiene ni pies ni cabeza. Parece ser que alguien o sea, por eso digo, es ignorante en la materia la persona que ha realizado esto, porque está clarísimo ahora la ley de contrataciones, te dice que no, eso no va para nada. O sea, ahí han vulnerado el tema de la ley de contrataciones súper mal, ¿no? O sea, es alguien que no conoce definitivamente del sector público, ¿no? Para que se haya metido a hacer una situación como esa. Entonces, por eso digo, en el sistema privado ya es complicado el tema de la ética, como hemos visto. En el tema público es re complicado. Porque los recursos que tú manejas no son tuyos, son del Estado, son de la gente que han... En ambos casos, tú transgredes la ética, tanto en privado como público, es una falta para mí, ¿no? Una falta en la ética. Pero en el Estado es totalmente adverso porque estás utilizando recursos que son de los ciudadanos. Y es más, el servidor público, como dice su nombre, servidor público, es que tú estás en el Estado para servir al público, o sea, para dar tu función pública, ¿correcto? O sea, tú eres un servidor público que sirves al ciudadano, ¿para qué? Para obtener el bien común. Esa es la naturaleza de un servidor público. Entonces, pregunta a cualquier servidor público, o bueno, hay servidores públicos de carrera que yo me he encontrado, ¿no? Gente respetable, pero son técnicos, pues, ¿no? Entonces, estos profesionales que sí actúan de manera, de acuerdo a la ética o siguiendo las normas, son pocos, ¿no? Existen, pero hay pocos. Entonces, mientras no se cambie esa mentalidad, ¿no? Y se piense solamente en algo en contra del tema de la ética, pienso yo que se debería haber una escuela de servidores públicos, ¿no? Que se intentó hacer con Servir, ¿no? Y se establecieron ciertos parámetros, pero lamentablemente no sé qué es lo que sucede realmente, que cada cosa y proyecto que se inicia aparecen cosas que no adversas y surge y como que se trastoca esa intención y finalmente no se realiza lo que se debió realizar, ¿no? Acá tenemos el 8 de julio de 1999. Se aprueba el Código de Ética del Auditor Gubernamental del Perú.
bajo la resolución de Contraloría 877-99- Contraloría General de la República. Ese es la base legal donde se aprueba el Código de Ética del Auditor. En este Código de Ética, como se puede ver, habla de el Código de Ética del Auditor. Aquí está: aptitud al servicio, calidad de servicio, compromiso con el país, cordialidad, cuidado y esmero profesional, objetividad, imparcialidad, probidad, reserva y confidencialidad, tecnicismos y vocación por la verdad, ¿no es cierto? Estos son el Código de Ética, que está aprobado en 1999, y un poco hablando sobre las NAUs. Acá están las resumidas, como la habíamos tenido en la clase anterior, más analíticas. Acá están resumidas. Las normas de auditoría gubernamental son 4, ¿no es cierto? Las normas generales, las normas referidas a la planificación, las normas referidas a la ejecución y las normas referidas al informe final. ¿Qué es el Código de Ética del Auditor? Es el conjunto de principios, criterios y valores mínimos que orientan el desempeño individual del auditor gubernamental en su actividad interna del sistema, en las funciones de auditoría y en su tratamiento a las áreas y personas sobre las cuales recaen sus labores. ¿Con qué objetivo? Que mediante su observancia los auditores desempeñan sus actividades funcionales. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son esos principios? ¿Ok? ¿Cuáles? En el Código de Ética del Auditor, como vimos adelante, en la base legal, tenemos estos principios del Código de Ética del Auditor. Vocación por la verdad y transparencia. Tecnicismo. Reserva o confidencialidad. Probidad administrativa. Independencia, objetividad e imparcialidad, cuidado y esmero profesional, cordialidad, compromiso con el país, calidad de servicio, aptitud de servicio. Como verán ustedes, este Código de Ética del Auditor Gubernamental dice, en otras palabras, que tienes que tener ciertas aptitudes, ¿no es cierto?, para que tú puedas ser un auditor gubernamental. Si ya en la actividad privada tenías que tener cierto perfil como auditor interno, ¿no?, del tema de la auditoría financiera, como auditor gubernamental que va a realizar una auditoría financiera a estos estados financieros de las entidades públicas, tienes que ser mucho más comprometido con la carrera, ¿no es cierto? Como verán ahí, estos principios te marcan el inicio y te dicen qué debes tú ser como auditor. Ahora, en la Contraloría General de la República existe una escuela de control, ¿correcto? Hasta donde yo sé, en la escuela de control, estos principios son para todos los auditores que se manejan en esta escuela, ¿no? Porque en realidad tiene que ver, como dice acá, es vinculante para todo el personal de la Contraloría General de la República, de las oficinas de auditoría interna y de las SOAS, ¿no? Cuando habla de las oficinas de auditoría interna, están hablando de las OSIs. O sea, cada entidad tiene un órgano de control interno y estas oficinas tienen un auditor interno, mínimamente 2. Y las sociedades, las SOAS son las sociedades auditoría, ¿no es cierto? Esas sociedades auditorías que se forman con los auditores que estudiaron 2 años, ¿no es cierto? Y formaron sus compañías auditoras. Y esas compañías auditoras son las que se llaman sociedades auditoras, ¿correcto? Estas son las exigencias éticas mínimas
del auditor gubernamental. Ahora, estos principios son las normas de transparencia en la conducta y desempeño de los funcionarios y servidores de la Contraloría General de la República y de las OSIs. O sea, tenemos acá el Código de Ética. Acá está. Y acá tenemos dentro de la Contraloría General de la República otros principios más, que son las normas de transparencia en la conducta y desempeño de los funcionarios y servidores de la Contraloría General de la República y de las OSIs. ¿Y por qué así? Porque las OSIs va gente de la Contraloría, ¿no?, a estas oficinas, en teoría. Estos principios son objetividad, probidad, transparencia, diligencia, reserva, legalidad, ética, respeto, honestidad, presunción de licitud, veracidad, pulcritud y flexibilidad. O sea, no sé, tienes que ser un santo. Es una broma, pero bueno. Con razón que no se pueden hacer las auditorías, mentira. Las normas de transparencia en la conducta y desempeño de los funcionarios y servidores de la Contraloría General de la República y de las OSIs. Hay prohibiciones, ¿no? Por ejemplo, ejercer actividades para obtener ventajas. Bueno, hasta cualquiera, ¿no? En fin. Utilizar cargos para obtener beneficios. Utilizar información para beneficio personal. Trasladar información secreta, reservada o confidencial. Recibir o solicitar agasajos, atenciones. Dedicar horas laborables, horas de trabajo a labores distintas. Transmitir a terceros información obtenida. Desempeñar actividades particulares que conlleven conflicto de intereses. Efectuar labores de control previo, asesoría o actos de gestión. Participar en acciones de control en entidades donde ha laborado. Claro, o sea, por ejemplo, en el tema de las acciones de control en entidades donde has laborado, imaginemos que por cuestiones de la vida terminemos trabajando en la Contraloría. Imaginemos. Y como yo he trabajado en el sector público durante casi 10 años, me toque a mí ir a auditar a una de esas entidades, ¿no? Entonces yo no podría participar en esas acciones de control, por lo que estoy viendo acá. El control previo. Efectuar labores de control previo, claro. En conclusión, si yo trabajo en la Contraloría, ya tendríamos que dejar de hacer varias acciones, ¿no? Por ejemplo, la única acción que estaría exenta de poder seguir realizando es la enseñanza, por lo que estoy viendo. Porque las demás acciones estaría prohibida. Porque, por ejemplo, acá ejercer control previo o asesorías contables, ¿no? O actos de gestión, o sea, administrar, por ejemplo, mi estudio. Yo tendría que dejar mi estudio, ¿no es cierto? Si yo ingresara a trabajar en la Contraloría, por ejemplo. Ya, y así por acá he visto algo de información. Acá está. Desempeñar actividades particulares que conlleven conflictos de intereses. Claro, yo asesoro a empresas de Gamarra, por ejemplo, ¿no? Y esas les cae SUNAT, por ejemplo, ¿no? Y podría caerles a Contraloría. ¿A quién? No, a ellos no, a ellos no podrían. No, sí, porque hay una empresa que fabrica mascarillas, ¿no es cierto? Y le vende al Ministerio de Salud, ¿ya? Que es la única que me ha quedado. Y esta empresa tiene control concurrente de la Contraloría, ¿correcto? Entonces yo tendría que dejar de asesorar para si yo trabajara en la Contraloría. Más o menos así es como funciona este tema, ¿no? Entonces hay prohibiciones, ¿no? Hay prohibiciones prohibiciones, perdón. Hay más prohibiciones, por lo que veo. Acá tenemos más. Laborar en una entidad donde ha participado en acción de control en el último año. Realizar actividad política. Eso no, pues, ni hablar. No puede ser político, ¿no? Si te vas al tema de control, ya no puede ser político, pues te olvidas de la política. Participar en acciones de control en caso de parentesco con auditados.
prestar servicios a entidades vinculadas con entidades sujetas a acción de control, prestar servicios, aceptar representaciones remuneradas, intervenir como abogados a poder. Claro, ya al trabajar tú en la Contraloría ya tú no puedes, no puedes ejercer varias cosas, ¿no? Listo. Esto ya lo que viene solo son algunos datos que he traído yo, pero estadísticos, ¿no? Pero no es nada bueno. Aquí terminaría con el tema de la ética. Como verán entonces, los conceptos de ética, el código de ética, acá están estos principios valiosísimos que hemos tenido. Cuando, por ejemplo, ¿cuándo es que aprueban el código de ética del auditor gubernamental del Perú? Es en 1999, el 8 de julio, como vemos. ¿Cuáles son los principios, los principios de este código? Ahí están, ¿no? Son 10. ¿Ya? Ok, vamos entonces a hablar ahora sobre el tema. Vamos a poner un par de videos que tienen que ver con el tema de el proceso del código de ética. Vamos a ver un caso de fraude. Bueno, obviamente es una escena de unos chicos que están haciendo vamos a ver el código de ética. Hay una Contraloría, cómo ve el enfoque de Contraloría el tema de ética. O sea, nosotros hablamos de ética, Contraloría también, mucho de ética, y cómo la motiva mediante talleres, etcétera. Y también vamos a ver un video de cómo se puede dar un fraude, ¿no? Cómo se puede, en el control de inventarios, por ejemplo, ¿no? Y después de eso vamos a hablar un poco sobre el resumen de lo que hemos tenido de un tema tan importante como es la ética. Como una esperanza para la nación. Y porque realmente yo creo que no hay nada material que se le compare a una herencia de ética. Creo que siempre es importante reflejar estos temas que siempre debemos tener presente y que son básicos para nuestra labor, ¿no? Es lo que hoy en día debemos ampliar, debemos transmitir a la población de nuestro país. Puede haber un conflicto interno, ahí ya no es tan fácil, ahí hay una lucha. Pero ahí está el carácter, pues aun cuando sea difícil, uno siempre hace lo correcto. Que podamos vivir la ética, que la ética sea un estilo de nuestra vida. Hemos dicho de que no es nada fácil, por supuesto que no lo es, pero estamos en la batalla. Y nos vamos a caer, sí, pero nos volveremos a... Excelente. Definitivamente gracias a la Contraloría por darnos esta oportunidad de tener estos espacios en los cuales podamos reencontrarnos con todos nuestros compañeros y valorar el trabajo que hacemos, ¿no? Estas iniciativas de que haya tenido para con los socios, ¿no? De que cada día se capacite y se agradece infinitamente. El carácter es hacer lo correcto, independientemente de emociones y de circunstancias.
las personas nos desarrollamos tanto en el ámbito laboral como en el ámbito personal y o familiar. Que como personas necesitamos estar claras con respecto a la formación, tanto de la ética, de la moral, cosas que son vitales para una persona que va a desempeñar un cargo. Hay una tendencia innata, una tendencia actualizante que nos impulsa a todo organismo vivo a nuestro desarrollo, a nuestro crecimiento y a lograr nuestro potencial. Esa es la finalidad del servidor público, el servir y ello pues hacerlo aparejado con un comportamiento adecuado. Me parece una visión de avanzada y lo que ahora se tiene que tomar en cuenta es la capacidad de las personas para tomar sus buenas decisiones, para ser leales, para el compromiso que tengan con la entidad, con la empresa. Esa paz interior, esa tranquilidad de saber que somos éticos no tiene precio, no tiene valor económico. Es la tranquilidad de saber que estoy actuando correctamente. Agradezco mucho a la Contraloría por poder lograr un grupo de capital humano y invertir en lo que es la capacitación, en la parte de la inducción, en temas importantes como la ética, la moral. Quisiera agradecer a mi institución, a la cual yo ya pertenezco, por ese tipo de capacitaciones que nos brindan, ya que ello contribuye a tener un entendimiento distinto al centro de trabajo. El centro de trabajo no debe ser el lugar donde uno viene con temor, sino donde uno viene a aportar, a colaborar. Me parece muy beneficioso porque nos ha hecho ver aspectos no solo que nos puedan ayudar en el trabajo, yo creo que nos van a ayudar también en nuestra vida diaria en la medida que los podamos aplicar. Haz lo correcto. Mis principios no son negociables. Ok, bueno, acá se ve cómo es que la Contraloría invierte en poder implantar como tendencia el tema del principio de la ética, ¿no? Hay talleres que están, como ven, hace mucho tiempo, 2013, estamos hablando de hace 7 años, ¿no? Entonces, el Estado, de otra manera, la Contraloría trata de implantar esto, ¿no? Ojalá lo logre, ¿no? Ojalá lo logre y se pueda. Bueno, esos que estaban participando ahí son jefes de OSI, como vimos, ¿no? Son jefes de la Oficina de Control Interno de cada institución. Y también participa todo el entorno, ¿no? El tema administrativo, que es tan importante, funcionarios de áreas de recursos humanos, etcétera, ¿no? Y por último vamos a tener un caso que a mí me impactó, ¿no? De unos muchachos que y lo que se puede ver en este video que vamos a tener es cómo es que de la nada puede surgir se puede detectar un problema, ¿no? Van a ver ustedes cómo es de que se detecta un fraude. En este caso el fraude va a ser en el control de inventarios o en los inventarios, porque bueno, es un caso mexicano de unos jóvenes que han realizado este caso y en la cual vamos a ver el video para que lo puedan entender. ¿Qué pasó, Raúl? ¿Cómo estás? Bien, aquí. Mira, yo traigo el reporte de los inventarios de este mes. Checamos. Oye, estas cifras son muy diferentes a lo que habíamos registrado la última vez. ¿Se va a dar cuenta el director en esta ocasión? Mira, solamente pasa el mayor que nos decidió, lo actualicé y pues seguramente, como siempre, no lo va a revisar. Ok, te haré caso esta vez. Okay. Pero que sea la última vez, porque estas cifras no van a pasar a la siguiente. Pero solamente te recuerdo que los dos tenemos deudas y los dos tenemos familia. Así que piénsalo, entrégaselo y a ver qué sucede, ¿vale? Ok, a ver qué sucede. Espero entonces. Nos vemos. Hola.
Aquí está el reporte de inventarios. Está todo perfecto. Ya lo revisé, ya lo chequé con compras, está todo perfecto. Solamente falta su firma para su autorización. Ya, todo eso está bien los inventarios. Kelvin, buenas noches. No encuentro, hermano, el registro para marcar entrada y salida. Por si acaso estoy buscando. Gracias. No sé qué tenga que ver. ¿Está bien? Ahorita, ¿qué tal? Buenas tardes. Necesito platicar con usted. No puedo verlo. Muy bien. Al cuarto. Todo lo que he visto. Fíjate que tengo un problema con mis inventarios. Están facturando de más. Y yo no voy a respetar esa indicación de inventario. Entonces me gustaría que lo checaras, que el auditor, que me digas qué está pasando. ¿Qué se puede hacer para resolver esto? Porque siento que las cifras están muy elevadas. Pues sí, la verdad es que estas cifras están demasiado subestimadas, pero no sé, habría que ir y revisar primero las facturas y ya si se requiere tomar un inventario físico y también se superior. Sí, pero necesito que cheques este reporte porque me lo trajo el almacenista. Yo la verdad decía cabrón, así que esto que lo revises bien. Pues este proceso cuánto tiempo llevaría, ¿qué onda? Pues no lo sé, dependiendo si en las facturas parece así de primera que todo está bien, pues unos 15 días. Pero si llega a haber más cosas, lo que sería la toma de inventarios y todo eso, se podría llevar desde un mes hasta 2. Muy bien, entonces ¿cuándo te lo voy a oficina para revisar las facturas? Pues te parece que me dieras hasta el lunes y el lunes reviso esto ya todo bien y ya el lunes nos vemos y empiezas. Entonces, si las facturas salen bien, te llevas de 15 a 1 mes. Pero yo digo que las facturas no van a salir bien para el inventario. Porque siento que hay algo mal. Siento que hay una mal. Déjame checo esto y ya empezamos. Te lo cargo mucho. Y échale pecho, por favor. Gracias. Nos vemos. ¿Cómo está? ¿Cómo que nos veo? Ya tengo las facturas que me pidió y mis inventarios. Nada más para que entonces, ¿qué opina con todo lo que hemos visto? Pues no sé, ahorita voy a checar las facturas primero. Estoy apenas revisando de un poquito más profundidad, pero parece ser que lo que sale del mercado, los productos que se están pidiendo, esto está muy absoluto, las cifras están muy por encima del valor que nosotros buscamos manejar cuando llegamos a verificar las facturas. Hay un problema aquí y el problema es bastante, solamente hay que ver la magnitud de lo que puede llegar. Se propone que hagamos entonces. Pues entonces hay que llevar nota y hay que checarla en la oficina. Hay que checar, hacer un chequeo detallado. Entonces sí, lo más seguro es que vamos a necesitar ¿Cuándo tienes un reporte ya? Y una consulta resultados concretos. Yo diría que en menos de una semana ya tenemos esto verificado. Pero para lo de los inventarios yo creo que sí nos vamos a llevar una porque son más sencillos los contextos. ¿Vas a hacer inventarios físicos? Sí, lo más seguro. Si las facturas están antes de ellas, tenemos que verlos. Bueno, necesito un reporte a la brevedad para que tengas tanto registro. Sí. Estamos en el gobierno para la emoción. Sí. Después de mi tenemos 10 minutos. Bueno. ¿Qué pasó, señor director?
necesito que me programen una cita para con el gerente. No, con el gerente no, mejor con el almacenista. Sí, ese día me parece perfecto. No. No, por ahora creo que eso sería todo. Entonces estaríamos en contacto. Bueno, hasta luego. Sí, vengo a revisar la prueba de velocidad. Permítame un momento. Buenas noches, ¿qué tal? Pase, agarra una silla por ahí. Siéntese. Del material. Sí, no tiene las satisfacciones de nuevo como ven, estas son las que pertenecen al material. Sí, de hecho, este es algo bueno, es que viene a realizar unidades de orden humano, una forma física de hacer todo el material, todos estos. Todas las que vayan a hacer. ¿Van a venir nada? Sí, solamente que ya vamos a cerrar, no sé si vamos a cerrar, si ya habíamos programado la cita para que se realizara toda la prueba. Entonces, se acaba de pasar y todas las cuestiones. Si tienen algunas cosas en la bodega o no sé, no sé. A ver, sí. Aquí lo espero. Muy bien, entonces ustedes revisan el corte si ya con unas cuantas preguntas. Sí, está bien, perfecto. Todavía tienen difícil de pedir cuando se empezaron las últimas compras. Fueron hace 2 semanas. ¿Hace 2 semanas? Sí. ¿Y por qué la última factura la tienda está marcando que fue? Ok, como se verá, ahí se ve el desarrollo de cómo es que se llega a concluir, obviamente, una falta de ética, no solamente en el contador, sino también en el encargado de compras, en el encargado de almacenes. Ahí hay están inflando inventarios, ¿no es cierto? Eso es una falta al tema de la ética total, ¿no? Finalmente, vamos a dar por concluida la exposición del día de hoy y nos quedamos en interno para tomar lista y tomar la foto. Muchas gracias por el día de hoy, siendo 28 de octubre, hemos concluido con la clase El Código de Ética del Auditor. Hoy día miércoles en el curso Auditoría Financiera 1. Gracias, muy buenas noches.